Buenos días, iglesia. Doy gracias a Dios porque me permite compartir este estudio bíblico acerca del libro de Juan, capítulos 11, versículos 20 a capítulos 13, versículos 17. Y la línea de pensamiento para este estudio está escrita: ¿qué pasa después de la muerte? Bien, aquí en este cuadro tenemos los famosos ego eimis. Dice 7 egos eimis. ¿Qué es un ego eimi? Cuando Jesús estaba finalizando su predicación en la tierra, Jesús quiso afirmar ante las autoridades judías y ante el pueblo que Él era el verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué hizo esto? Para que después de su muerte recordaran lo que Él había dicho. Resulta que los ego eimis es una palabra griega que quiere decir yo soy. Y cuando el pueblo judío, las autoridades judías, los fariseos, los escribas escuchaban el decir yo soy, para ellos era una ofensa. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, cuando Dios le habló a Moisés, Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Dios dijo: yo soy el que soy. Entonces para los judíos decir yo soy era decir yo soy Dios. Y por eso estos judíos y estas autoridades rechazaron totalmente que Jesús dijera yo soy. Lo consideraban un impostor, un mentiroso, y eso determinó después su muerte. Bueno, en el día de hoy me corresponde hablar tenemos también yo soy generales, son yo soy que Jesús ha dicho, pero no en esta forma como lo dijo aquí en este estudio. Hoy me corresponde tratar solamente el ego eimi, que se llama yo soy la resurrección y la vida. Pero miremos un poco la línea de tiempo del estudio bíblico, o sea, la última semana de Jesús. Yo pregunto, ¿qué pasaría si ustedes supieran que hoy, a partir de hoy, tienen solamente una semana para vivir? Eso lo estaba viviendo Jesús. Todo comienza con la resurrección de Lázaro, allí en Betania. Jesús hizo el milagro más grande de su ministerio, resucitar a un muerto, resucitar a Lázaro. Después de esta resurrección, Jesús se fue hacia el norte de Jerusalén, a un lugar que se llama las aldeas de Efraín. Ahí estaba predicando con sus discípulos. Dice la Biblia que pasado algún tiempo después de la resurrección de Lázaro, no sabemos cuántos, si días, si semanas, si meses, se cree que fueron unas semanas, Jesús regresó a Betania. ¿Y por qué Betania? Sabemos que Jesús no tenía donde reclinar su cabeza y allí tenía una familia amiga que eran María, Marta y Lázaro. Jesús pasaba por Betania porque seguramente en sus tiempos, digamos que requería descanso, él encontraba allí una familia que lo atendía. Entonces Jesús regresa a Betania. ¿Por qué razón? Porque María, Marta y Lázaro lo habían invitado a una cena en agradecimiento por esa resurrección maravillosa de Lázaro. Allí, eso fue un sábado. Entonces ahí comienza la última semana de Jesús. Un sábado que llega hasta el viernes siguiente, que es cuando Jesús muere. Estando Jesús en Betania, se celebra la gran cena con Marta, María y Lázaro, y allí ocurren otros eventos importantes. Sucede que María hace el ungimiento de Jesús con el perfume más caro que haya en el mundo en ese momento, extracto de nardo puro, que costaba el equivalente al salario de un año de un jornalero. María, en agradecimiento, derrama el aceite sobre los cabellos de Jesús, sobre la cabeza de Jesús, y unge sus pies con sus cabellos. Este acto le dijo Jesús cuando los discípulos criticaban que por qué había desperdiciado este perfume. Jesús dijo: déjala porque ella está preparando mi cuerpo para mi sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio, será recordado el nombre de María. Bien, esto fue el sábado. El domingo entonces tenemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Allí se cumple una profecía: la hija de Sión vendrá sobre un pollino, hijo de asna. Jesús viene en un burrito
en donde los discípulos habían colocado sus mantos sobre el pollino y ayudaron a Jesús a montar en ese pollino, en ese burrito, para entrar a Jerusalén. Se dice la entrada triunfal de Jerusalén porque Jesús quiso demostrar que su reino no era igual al reino, a los reinos del mundo, no era un reino militar. También allí en este momento el pueblo cantaba gloria a Dios en las alturas y paz en los cielos y paz en la tierra, y aclamaban a Jesús como el rey, lo veían como un rey. ¿Por qué razón? Porque en esos días había sucedido la resurrección de Lázaro y entonces el pueblo estaba conmovido y muchos extranjeros habían venido a raíz de esta noticia. El pueblo lo proclamaba como rey, pero el pueblo lo veía como un rey que lo iba a salvar del imperio romano. Los sacerdotes judíos tuvieron miedo y por eso decidieron que era mejor matar a Jesús, porque el imperio romano podría venir, destruir el templo y llevarlos como esclavos, como les había pasado antes. Bueno, ¿qué sucedió el lunes? El lunes Jesús llega al templo y hace la purificación del templo, como ustedes saben, expulsó a los mercaderes con un látigo y lo hizo con furia. Jesús era humano, Jesús no era Dios en ese momento, era un hombre común y corriente como nosotros, y sintió furia por la burla que había en este templo. Era una mercadería, entonces Jesús los expulsó. Los días martes y miércoles Jesús estuvo predicando la palabra, estuvo en el templo, anunció que Jerusalén sería destruido posteriormente, hizo muchos milagros, y el día jueves, cuando estaba próxima a la Pascua, Jesús pidió a sus discípulos que buscaran un lugar para celebrar la Pascua. Eso sucedió y allí entonces Jesús instituye la cena del Señor. Y después de esa cena, Jesús procede a lavar los pies de sus discípulos, dejando como enseñanza lo que veíamos en el estudio bíblico de hoy, la humildad de Jesús, para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Bueno, entonces ahora volvamos a lo que pasó con Lázaro. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas angustiadas mandaban llamar a Jesús, pero Jesús se tomó 2 días más en llegar y solamente le dijo a sus discípulos: la enfermedad de Lázaro no es para muerte, la enfermedad de Lázaro es para glorificar el nombre de Dios, la enfermedad de Lázaro es para que sea glorificado el Hijo de Dios. Los discípulos no entendían esto, pero así fue. Y cuando Jesús viene a Betania para hablar con Marta y con María, Marta, que salió primero, dijo: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa fe que tenía Marta en ese momento era la fe que tenían los judíos de que algún día resucitarían. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Entonces por eso Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en el día final, en el día postrero, y yo sé que tú eres el Cristo. Pero Jesús la sorprende con una respuesta maravillosa, que es el objeto del estudio bíblico del día de hoy, en el cual se habla de 3 palabras claves: la vida, la muerte y la resurrección, o sea, la vida eterna. En estos 2 versículos que tenemos aquí está contenida una gran cantidad de doctrina. Jesús le responde a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Ahí habla de la vida y de la muerte. Todo el que vive en mí, o sea, como nosotros estamos viviendo hoy en día, todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Entonces ahí Jesús conmueve la fe de Marta, y luego venimos que hay varios tipos de vida que menciona la Biblia. El primer tipo de vida que menciona la Biblia se refiere a la vida bios, la vida biológica. Es la existencia terrenal, es como esa fuerza que anima a los seres vivos para que se muevan, para que crezcan, para que se produzcan. Eso se refiere a la vida bios. Y la Biblia menciona siempre bios como el estado del cuerpo físico. Dice la palabra que un ejemplo de este tipo de vida bios se encuentra en Lucas 8:14, cuando dijo Jesús:
donde se mencionan los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Esa es la vida bios. Esto es la parábola de la cizaña, que cuando se siembra la semilla, pero cae en un terreno donde hay cizaña, la ahogarán los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Eso es la vida bios. Bueno, bien, viene el segundo tipo de vida que menciona la vida, es la vida del alma o la vida psíquica. Hay una palabra griega que se escribe PSUJE, como PSUG, de la cual se derivó la palabra psicología. Esto tiene que ver con la psicología. ¿Qué quiere decir esto? En la vida interior de una persona, es la vida interior de una persona que abarca las emociones, la mente y la voluntad. La palabra griega de donde proviene este significado se refiere a la vida del alma. Entonces, aquí hablamos es del alma. La vida bios es el cuerpo. La vida del alma es la segunda, o la vida psíquica. Bien, dice la palabra en Mateo 16:25, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Aquí se refiere a este tipo de vida, la vida del alma. ¿Qué quiere decir que la perderá? Que nosotros pues, nos da miedo de la muerte y tratamos de que no moramos, pero Jesús dice lo contrario. Si perdemos esa vida, vamos a ganar otra vida más interesante. Bueno, y viene el tercer tipo de vida, que es la vida eterna o divina, que se menciona con la palabra griega zoe. Zoe es la palabra griega que se menciona en la Biblia. Esta es la vida en sentido más elevado y profundo, es la vida que emana de Dios, o sea, la vida eterna. La palabra griega zoe se usa para describir la vida increada, eterna y divina que solo Dios posee. En el Evangelio de Juan se hace una distinción clara. Por ejemplo, en Juan 1:4 se dice, en él estaba la vida, era la vida zoe, la vida eterna, y la vida era la luz de los hombres, o sea, la vida eterna. Allá está diciendo en este versículo que tenemos una vida mucho más de la vida natural, la vida física. Y en Juan 10:10, un versículo que trajinamos mucho evangelizando, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo ese versículo lo he memorizado durante muchos años y lo dice uno cuando va a evangelizar a alguien, pero uno a veces entiende que esa vida es la vida normal, ¿no? Que Jesús nos da riquezas, que nos da lo que necesitamos, pero aquí se refiere a la vida eterna, la vida zoe. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, entonces vamos a analizar a raíz de este versículo, ¿cuáles tipos de muerte menciona la Biblia? Cuando Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección de la vida, o sea, la vida zoe, la vida eterna, el que cree en mí vivirá aún después de estar muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Jesús le dice, ¿lo crees? Marta estaba frente a Jesús y Marta no sabía que Jesús era la resurrección, él se lo está aclarando. Y aquí en este momento, entonces, Jesús le dice, yo soy la resurrección de la vida. ¿A qué tipo de vida se está refiriendo en este momento Jesús? A la muerte física. La muerte física, la muerte natural, la muerte del cuerpo y del alma. Bien, tenemos otro tipo de muerte, la muerte eterna. Entonces, repasando, tipos de muerte en la Biblia. La muerte física y la muerte eterna. Es muy importante entender estas dos palabras porque nos va a llevar al final a conclusiones muy importantes de por qué Jesús dijo este versículo a Marta. Bueno, vamos a analizar entonces qué creían los judíos en los tiempos de Jesús sobre la resurrección. Pues los judíos tenían una gran trascendencia histórica y ellos en el Antiguo Testamento creían en el Seol. El Seol era un lugar donde iban todos los muertos, pero allí no había distinción de malos y buenos, estaban, como decir, todos revueltos. Pero ellos tenían la esperanza de que algún día Dios haría algo con los buenos y haría algo con los malos. Luego viene la época profética, la de los profetas y sapiencial,
Y allí Isaías dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ahí en ese momento se comienza a crear como una esperanza de una resurrección por lo que dijo Isaías. Luego viene Daniel, estando en Babilonia. Daniel nunca estuvo en Jerusalén, él no vivió en Jerusalén, vivió en Babilonia. Estando allí desterrado, Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esa época surge la idea de una resurrección futura y corporal ligada al juicio final. Bueno, esto dijo Daniel. En la época de Jesús, se llama la época del judaísmo del segundo templo. ¿Por qué el segundo templo? Porque sabemos que el templo fue destruido, pero luego fue restaurado. En esa época fue cuando estuvo Jesús. ¿Y qué creían los judíos? Habían varios grupos de judíos que creían distintos sobre la resurrección. Había una división. Estaban los fariseos que afirmaban la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Pero luego estaban los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, porque ellos solo aceptaban la Torá, que eran los documentos de las Escrituras, pero no aceptaban todas las Escrituras. Los esenios eran un grupo religioso de convicciones muy firmes, muy estrictos, que fueron perseguidos al final por el Imperio Romano. Ellos se recluyeron en una montaña, se aislaron en una montaña y allá tenían agua, comida suficiente, pero los romanos hicieron muchas catapultas para alcanzarlos. Ellos se sintieron perseguidos y finalmente todos se suicidaron. Esa es la historia de los esenios. Ellos creían en una vida futura del alma. Bueno, los judíos piadosos veían la resurrección que significaba para ellos que Dios resucitaría a los muertos y que vendría con justicia, castigando a los impíos y dando premio a los buenos. Resumiendo, para un judío, en tiempos de Jesús, la resurrección significaba una esperanza futura de restauración. Por ejemplo, vemos el pueblo de Israel, ellos tienen, los que no creen en Cristo, todavía tienen la esperanza de que vendrá el Mesías, porque están todavía en la Torá. Los judíos aceptan una confirmación de la justicia de Dios. Ellos creen que Jesús hará su justicia. Cuando uno lee los libros proféticos, encuentra que casi todos los profetas le piden a Dios que haga justicia, porque tan solo hay maldad. Entonces tienen la esperanza en el futuro, generalmente ligada al fin de los tiempos y al pueblo de Israel. Los judíos todavía piensan que eso va a ser como en el futuro. Bueno, eso es lo que creen los judíos. Pero miremos ahora qué se cree actualmente en esta época de 2025. ¿Qué creen las personas después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Podemos agruparlo en seis partes. Unos creen que al morir la gente va al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es un lugar donde van los muertos. Es una palabra que no existe en la Biblia por ninguna parte, ni siquiera en los libros deuterocanónicos. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Son libros que son buenos, que están en la Biblia, pero que no son aprobados en el canon de la Biblia, porque no son libros inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra purgatorio no existe, pero se cree que es un lugar donde van los muertos y que la gente de donde está aquí, la gente que está viva, los familiares, al hacer muchas peticiones y ruegos, van a hacer un efecto de purificación sobre esos muertos y van a disminuir su pena con la esperanza de llegar al cielo. Otro grupo es el Islam, los musulmanes. Los musulmanes creen que después de la muerte el alma de una persona espera el día del juicio. Entonces ellos creen que Alá determina si el alma va al paraíso, se escribe Hanash en árabe, un lugar de dicha eterna, o al infierno, un lugar de castigo. Eso es lo que creen los musulmanes. Otro grupo se refiere al hinduismo y al budismo. Ambos creen en el samsara, es un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Es lo que podríamos llamar
la reencarnación, que la gente cree que para purificar su alma tiene que nacer en otros seres, en animales, y pasar un proceso que se llama karma, como para irse purificando en muchos nacimientos, en muchas muertes, en muchos renacimientos, porque al final de los tiempos, entonces esa alma se unirá a la esencia divina de Dios. Es una ideología de estos grupos budistas y musulmanes. El estado de la próxima vida está determinado por el karma. Karma son las acciones y consecuencias de la vida anterior. O sea, si en una vida le fue no muy bien, en la próxima la va a ir mejor, en la próxima la va a ir mejor, y así una serie de vidas para ir purificando su alma. Otro grupo se refiere a la perspectiva científica y humanista. Esto tiene que ver con la conciencia. Se dice que la conciencia es un producto de la actividad cerebral, o sea, que el cerebro, que es el que controla nuestro cuerpo, determina la conciencia. Sabemos que los animales no tienen conciencia, pero nosotros sí, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, cuando el cerebro deja de funcionar, pues se acaba la conciencia. Entonces, la memoria y la identidad personal también cesan. Como quien dice, se murió la persona y se acabó todo. Pero esta gente, lo importante para ellos es que quieren vivir una vida que tenga algún significado, de tener unas buenas relaciones, de tener un buen legado y de ser buenos. O sea, ellos tratan de ser buenos, pero hasta ahí llegan. Bueno, viene otro grupo que son las creencias de la cultura popular y la espiritualidad moderna. Muchas personas creen en una mezcla de ideas, como que la conciencia se convierte en energía. Hoy se habla mucho de la energía. O que el espíritu de los fallecidos puede permanecer cerca de sus seres queridos o una especie de plano astral. Son teorías modernas basadas mucho en la física y en las creencias científicas. Y finalmente, el último grupo se refiere que al morir se va al lugar de los muertos, que se llama Hades, en donde se queda, los muertos quedan como en un estado de adormecimiento, como dormidos, hasta que allí esperan hasta que llegue el día del juicio final. En ese estado no hay sensación de tiempo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, todos, buenos y malos, resucitarán en cuerpos mortales, unos para una eternidad con Dios y otros para pasar una eternidad en el infierno, donde hay llanto y crujir de dientes. Bueno, después de analizar estos grupos, entonces volvamos a lo que dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida, etc. Aquí encontramos un juego de palabras que se dice: el que no nace dos veces, muere dos veces, pero el que nace dos veces, muere una vez. ¿Esto qué quiere decir? Que el que nace dos veces, el que no nace dos veces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos un nacimiento por nuestra mamá. El Salmo 139 dice: yo te formé en el cuerpo de tu madre, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Es el nacimiento físico, pero luego viene un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual es otro nacimiento. ¿Cómo qué objeto? Para llegar a la vida eterna. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús qué haría para ver el reino de Dios, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, y si no, no podrás ver el reino de Dios. Para Nicodemo era imposible, y Jesús le dijo: si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Entonces, por eso se refiere a dos nacimientos. La diferencia es: el que no nace dos veces, muere dos veces. ¿Qué quiere decir? Que tiene muerte física y también tiene muerte eterna. Para toda la eternidad estará en un castigo eterno. El que nace dos veces, como nosotros hemos nacido dos veces, de nuestra mamá y también de un nacimiento espiritual, morimos una sola vez, o sea, la muerte física. Pero, ¿con qué objeto? Porque Jesús le dijo a Marta: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Bueno, entonces este es el mensaje en el día de hoy. Muchas gracias. Bendiciones.